La nueva era eléctrica de BMW comienza de la mano de este iX3, que va a llegar en abril de este recién estrenado año 2021 y que va a suponer el primero de los lanzamientos cero emisiones de la firma antes de que pasemos al siguiente ejercicio. Los siguientes serán el i4 y el iX, ambos a final de año. Se trata de la versión eléctrica del X3 y encuentra una interesante batería de rivales. Los más claros por tamaño que no por potencia pueden ser el E-Pace de Jaguar o el EQC de Mercedes. También se le puede enfrentar, por decirlo de alguna manera, al e-tron de Audi, a pesar de que es más grande, o a otras unidades que pertenecen a marcas que normalmente no son rivales de BMW. Por ejemplo, el Ford Mustang Mach-E o el Skoda Enyaq, sin olvidarnos, por supuesto, del Tesla Model Y. Desde el punto de vista estético, las diferencias de este iX3 con las versiones de combustión no son muchas, pero sí que son bastante visibles, por decirlo de alguna manera. En el frontal lo que más destaca, obviamente, es la parrilla, que es prácticamente ciega en su totalidad, salvo por las aberturas de la parte más baja. También tenemos unas tomas de aire que se reducen a la mínima expresión en el paragolpes, o un logotipo que en su aro tiene un color azul que es característico de esta variante, que también aparece en la zona de los riñones, además de en otras partes del coche. Si seguimos hacia el lateral, lo primero que llama la atención son las llantas. Estas de 20 pulgadas son unas especiales aerodinámicas que ha creado BMW y que veremos seguramente en más vehículos de este estilo. Su misión, obviamente, crear menos resistencia al avance. De hecho, BMW con estas llantas nos asegura que este iX3 tiene un CX de 0,29, que se traduce en un aumento de 10 kilómetros de la autonomía del vehículo. Este, por cierto, tiene una longitud de 4,73 metros, que es algo más grande que el X3 convencional, que se queda en 4,71. Otro detalle diferenciador es la presencia de la letra I, que hace referencia a BMW e-Performance y, por tanto, a los vehículos electrificados de la marca. De nuevo, un detalle en color azul aquí en los faldones, y en la parte más atrás del todo tenemos la toma de carga, situada exactamente donde en los modelos de combustión se encuentra la boca de combustible. Recarga que, por cierto, admite tanto corriente continua como corriente alterna, en el primer caso hasta 150 kilovatios, en el segundo hasta 11. Tiempos de recarga con corriente continua, más o menos un poquito más de media hora en recuperar hasta el 80% de la autonomía, y en el caso de los 11 kilovatios de corriente alterna, tarda unas 7 horas y media en recuperar totalmente toda su capacidad. La parte trasera de este BMW iX3, más allá de este spoiler en la parte de arriba que le da un toquecito más deportivo, es de nuevo una cuestión de notables detalles, pero que a la vez no son muy numerosos. Por ejemplo, el logotipo, igual que sucede en el frontal, vuelve a tener este aro azul diferenciador. Tenemos obviamente en la parte izquierda la denominación del vehículo, iX3, y en la parte de abajo un difusor que cambia respecto a las versiones convencionales, con estos detalles también en color azul que sustituyen, lógicamente, a la no presencia de las salidas de escape, que obviamente al ser un vehículo eléctrico no hay necesidad de poner ni siquiera unas falsas. También merece comentario el maletero, que tiene una capacidad de entre 510 y 1560 litros, esta última cifra es exacta a la del X3, y 510 es un poquito menor que la de los modelos de combustión, salvo el híbrido enchufable, porque estos anuncian 550. En todo caso, supera por poco a los dos rivales más parecidos en tamaño, que son el E-Pace y el EQC, como hemos dicho antes, puesto que el modelo británico tiene 505 litros y el alemán 500. Del interior de este BMW iX3 lo que hay que decir es que tampoco presenta muchas novedades respecto a las versiones convencionales del modelo. En este sentido, BMW ha querido mantener lo ya conocido, al contrario de lo que sucede en el futuro iX, que trae en este caso un habitáculo bastante revolucionario. De esta manera nos encontramos con el cuadro de mandos digital, ya presente en otros modelos de la marca, o con una pantalla que tiene un sistema de multimedia que responde tanto al control por voz como por gestos, de forma táctil, o incluso con el eDrive, que ya también conocemos de otras unidades. Sí que tenemos alguna función específica, como por ejemplo es el BMW Connected Charging, que a través del navegador es capaz de guiarnos a las distintas estaciones de carga en caso de que sea necesario.
Algunos detalles específicos sí que tiene. De nuevo, el logotipo, en esta ocasión en el volante, tiene un aro de color azul, y en esta zona más baja de la consola central, o bueno, donde nace exactamente, tenemos la inscripción iX3. Justo debajo, uno de los elementos de equipamiento que a mí últimamente me parecen más útiles, a pesar de que al principio no consideraba tal, que es la recarga inalámbrica, con un indicador LED para saber en todo momento si el teléfono está cargando o no. También tenemos un detalle azul en la palanca, que en esta ocasión no es de cambio, pero sí que nos permite modificar entre la posición P de parking, la marcha atrás y luego las llamadas D y B. La B es la ideal para llevar una conducción en poblado, porque es la que, según levantamos el pie del acelerador, el coche frena solo y va recargando la batería todo lo que puede. Eso sí, hay que acostumbrarse a ella, porque tienes que calcular muy bien cuándo levantar el pie del acelerador para no quedarte corto y parado donde no debes, en definitiva. Y luego la posición D es la convencional, que además activa un sistema de frenada regenerativa automática que se basa tanto en la navegación como en diversos sensores, para saber cuánto tiene que retener el coche, pues en función de si tenemos a alguien o no delante, si viene alguna limitación de velocidad, o en el caso de que vayamos por una autopista circulando a vela, dejar el coche que avance totalmente suelto. La parte trasera de este BMW iX3 es, de nuevo, muy similar a la de las versiones de combustión. Por ejemplo, en términos de espacio, se ve perfectamente que me sobran mucho en las rodillas, y también de altura. Bien, es cierto que yo me quedo en 1,74, quizás personas de 1,90 o 1,95 tuviesen alguna limitación. En cualquier caso, lo dicho, 2 adultos viajarían en esta zona perfectamente, 3 con un poquito más de apreturas. Otros elementos que merecen la pena comentar de esta parte trasera son, por ejemplo, la salida del climatizador, que es trizona y por tanto se puede controlar la temperatura y demás desde los mandos aquí situados, y en la parte más baja también hay 2 conexiones de USB-C para que los pasajeros de la parte trasera puedan cargar sus teléfonos móviles. Bien, pues ya estamos al volante del BMW X3 y de él os puedo contar que se impulsa gracias a un motor que actúa sobre el tren trasero. De hecho, eso es una de las grandes diferencias, por ejemplo, con el EQC o el E-Pace, que son de tracción total, y en este caso desarrolla una potencia de 286 caballos con un par máximo de 400 Nm. ¿Cómo se traduce esto? Pues en una aceleración de 0 a 100 en 6,8 segundos, que más allá de la cifra que es propia de un compacto deportivo, por ejemplo, es la sensación que da. Uno, cuando ve un coche tan grande como este, no espera una aceleración tan contundente, que obviamente va de la mano con la condición eléctrica del motor. Respecto a la velocidad punta, no es muy elevada, 180 km por hora, pero es que por un lado no lo necesitamos y por otro lado está limitada de forma electrónica. Respecto a la velocidad hay que comentar otra cosa que me ha llamado bastante la atención, y es que dentro del coche no se nota prácticamente por muy rápido que vayas. Es cierto que en algún momento pues, hemos pasado sin querer el límite, perdón por ello, pero ha sido precisamente por eso, porque entre el poco sonido que se cuela, porque el habitáculo está bastante bien insonorizado, y lo que es el tema de la estabilidad y demás, que está muy conseguido, uno no se da cuenta de verdad cuando pasa de 120 km por hora. Hay que estar bastante atento al velocímetro para no tener problemas en forma de multas. Respecto a la batería, tiene una capacidad de 80 kWh, es ligeramente más pequeña que la que tienen, por ejemplo, el E-Pace o el EQC, pero eso no se traduce en un defecto a la hora de anunciar una cantidad bastante elevada de autonomía. Son 460 kilómetros. Eso sí, en el momento de grabar este vídeo tenemos que deciros qué es lo que dice BMW, puesto que todavía queda homologarlo. No obstante, no creo que la cifra en el momento que se lleve a cabo ese trámite varíe mucho respecto a esos 460 kilómetros. El BMW iX3 tiene precisamente 3 modos de conducción diferentes, que se seleccionan además sobre otros tantos botones que están presentes en la consola central justo a la izquierda de la palanca. Son el Sport, el Comfort y el EcoPro. Todos ellos obviamente influyen sobre los típicos elementos en este caso, como son tacto de la dirección o de la respuesta del acelerador, y también sobre el sonido. Sí, estamos hablando de sonido en un coche eléctrico, y en el caso del modo más deportivo, el Sport, es cuando se hace más notable. ¿Por qué hay que comentar esto? Porque lo que uno percibe a través de los altavoces es algo diseñado por Hans Zimmer,
que obviamente no requiere presentación por ser una de las estrellas en términos de bandas sonoras y demás, que seguro que nos suena de multitud de las grandes producciones de Hollywood. ¿Y cómo suena esta melodía, entre comillas, compuesta por Hans Zimmer? Pues vamos a hundir el pie derecho en el acelerador del iX3 y vamos a intentar que lo oigáis. Creo que se ha escuchado perfectamente y no me equivoco si digo que es lo más parecido que he oído, quizás junto al sonido del Porsche Taycan, que también seguía el mismo estilo, a una nave espacial. O sea, aficionados al cine de ciencia ficción, desde luego que en este tipo de vehículos, en concreto en este iX3, se sentirán como peces en el agua. Respecto al sistema de recuperación adaptativa que hemos comentado antes, hablando del interior del vehículo, tengo que reconocer que en la práctica es complicado al principio de acostumbrarse a él. ¿Por qué? Porque el coche no deja de frenar de una manera o de otra en función de las condiciones que uno se encuentra. Eso se traduce en que no sabes qué esperar exactamente cuando tú solo estás utilizando el pedal derecho y el coche va reteniendo. También os digo que llevo aproximadamente unos 100 kilómetros conduciendo y cada vez me siento más integrado con ese sistema, entonces entiendo que es más una cuestión de acostumbrarse que de otra cosa. Este sistema de recuperación adaptativa tiene, además del modo automático, 3 diferentes en los que nosotros podemos determinar el grado de retención que tiene el vehículo. También me gustaría destacar el comportamiento dinámico de este BMW iX3 porque no difiere mucho respecto a las versiones de combustión. Eso es algo que merece elogios porque este vehículo pesa 2.260 kilos y las unidades térmicas, dependiendo del acabado y demás, se mueven en torno a los 1.800, una diferencia de casi 450-460 kilos que obviamente se nota. Respecto a rivales directos, pesa algo muy parecido al E-Pace y desde luego tiene una ventaja considerable respecto al EQC. Por ejemplo, respecto al modelo de la Estrella, la principal diferencia que le he notado son las inercias laterales, mientras que en aquel eran bastante acusadas, en este, dentro de que las suspensiones son tirando a confortables, no se notan tanto. Tampoco en las frenadas, y ojo, también hay que destacar el tacto del freno, porque es cierto que sí, todavía se nota que es eléctrico, pero no da esa sensación de ser tan sumamente metálico como sucede en otros modelos alimentados por baterías. En ese sentido, creo que BMW ha hecho un gran trabajo para que no nos sintamos extraños cuando tengamos que afrontar deceleraciones. Respecto a la batería, un par de apuntes más. El primero, que es de iones de litio, y el segundo, que presenta tanto una bomba de calor como un calefactor eléctrico. ¿Por qué? El calefactor eléctrico es el que la pondrá a tono cuando las condiciones climáticas sean más duras, ya sabéis que eso luego deriva en mayor eficiencia y demás, y la bomba de calor es la que utilizará normalmente para esos menesteres el coche. Es algo más eficiente, pero menos potente y que en ocasiones podría no llegar a ser suficiente. Este BMW iX3 es desde luego uno de los lanzamientos más interesantes del año, sobre todo porque es el verdadero desembarco del fabricante en lo que se refiere a coches eléctricos. Cierto que antes ha habido otras experiencias gratificantes como el i3, pero la nueva hornada de eléctricos de BMW comienza con este SUV. Rivales tiene bastantes, los hemos dicho, y también se enfrenta BMW al reto de hacer frente a unidades más baratas generalistas, pero que yo creo que van a dar también bastante guerra. Además se trata de un vehículo con innovaciones tecnológicas que llaman por lo menos la atención, las llantas, etcétera, etcétera, lo hemos ido comentando a lo largo de todo el vídeo. Lo que no os podemos dar todavía es el precio exacto. En el momento de grabar este vídeo sabemos que va a ser por encima de 70.000 euros y seguramente por debajo de 75.000. Es por tanto un pelín más barato que rivales pues, como el EQC o el E-Pace. Pero también tenemos que tener en cuenta que se trata de un vehículo algo menos potente, a pesar de que le sobren caballos, y con una configuración diferente de propulsión. Lo dicho, uno de los vehículos más interesantes del año.